La camisa de Freddy Krueger, ¿verdad? Tu nombre es Kevin, ¿verdad? Exacto. Kevin, cuando escuchas la palabra racismo, Kevin, ¿qué se te viene a la mente? Discriminación, no aceptar a alguien por cualquier cosa, no sé. No aceptar a alguien por cualquier cosa, como por ejemplo, Kevin, Quizás el color de piel, la religión. la religión. ¿Hay discriminación por religión? Sí, yo creo que sí. Ok. Veamos por este lado. ¿Quién le podemos preguntar acá? Cuando escuchas, tú que das la camisa de Homero Karateca, cuando escuchas la palabra discriminación o racismo, ¿qué se te viene a la mente? Por lo que hacen. Bueno, hay diversos tipos de racismo. Ahora yo les pregunto, ¿alguna vez se han sentido ustedes excluidos de sus amigos, de grupos de la sociedad, quizás del ministerio en el que sirven o del colegio? A ver, Álvaro, ¿te has sentido alguna vez excluido? ¿Has sentido así como decimos nosotros aquí en la iglesia? Me han dado corte, ¿sí? ¿Qué sentís? Feo. A ver, hermano Luis, ¿ha vivido usted algún momento de su vida eso de ser excluido? ¿Qué ha sentido, hermano? O sea que usted me está hablando que quizás en algún momento llegó a algún lugar con ánimo de empujar algo y de repente a usted le rechazaron y eso pues en realidad es un sentimiento natural sentirse así. Una pregunta quizás un poco más orientada a lo que nosotros estudiamos, al cristianismo. ¿Alguna vez les ha dado vergüenza proclamar, fíjense bien, declarar o hacerse notar como cristianos en algún lugar donde ustedes están? No lo voy a preguntar personalmente, pero sí quiero que ahí donde usted está, trate de reflexionar y pensar si alguna vez se ha sentido avergonzado de decir que es cristiano. Y si la respuesta es sí, que estoy seguro que muchos lo hemos hecho, hasta yo, preguntar ¿por qué lo hicimos? ¿Tuvimos miedo a que nos rechazaran? ¿Tuvimos miedo a que nos excluyeran quizás en el colegio y decir, mira, este es cristiano, dejémoslo a un ladito? Aquellos que no van a colegios cristianos. Quizás aquellos que nos dedicamos al deporte, es decir, mira, en el equipo en el que yo juego, a los cristianos no los ven bien. O quizás mi entrenador no ve bien a los cristianos y por eso yo mejor me quedo callado. Incluso, ¿saben que hay gente que viene a la iglesia y no dice que es cristiano? Y usted le pregunta, porque se miran así como Kenneth, ¿verdad? Y usted dice, mira, ¿y vos sos cristiano? Le dicen. Ah, no, le dicen. Mira, ¿no querés servir? No, es que yo no. Pero en realidad, sí son cristianos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué les da vergüenza decir que son cristianos? ¿O por qué les da pena avergonzarse del cristianismo? Pueden haber razones válidas y pueden haber razones no tan válidas. Voy a pedir que entreguen las Biblias y que corran. Hay más ahí también. Mira si hay más abajo para que las entregue Carlos Márquez, ya que está ahí. Y vuelen, porque el tiempo nos gana. Bien. Hay una parte en la Biblia, no busquen todavía, no vamos a ver la Biblia todavía, pero es bueno que la tengan ahí. Hay una parte en la Biblia, en el Nuevo Testamento, donde fíjense bien lo que les voy a decir, donde uno de los amigos de Jesús tenía 3 amigos, compañeros de ministerio, compañeros de 1000 batallas, compañeros de peregrinaje,
compañeros de sufrimiento, que a lo largo del ministerio de Jesús estuvo bien cerca. Estuvo tan cerca que Jesús le permitió ver milagros que nadie más en esta tierra ha visto. Solo él y otros dos vieron esto, la transfiguración. Un hombre de carácter, un hombre que cuando llegaron a apresar a Jesús, sin mediar palabras, guiado por su temperamento, yo quisiera decir y quisiera pensar que por su mismo amor a Jesús, sacó su cuchillo, su espada, y cortó la oreja del guardia romano. Estoy hablando de Pedro. Pero hay un pasaje en la Biblia donde Pedro es criticado por todas las personas y por todas las iglesias, y los predicadores a veces nos agarramos de ese pasaje para hacer alarde de la cobardía de Pedro. Estoy hablando del pasaje donde menciona que Pedro negó a Jesús. Pero yo quiero preguntarles, ahora todos pónganse las sandalias, las túnicas y el manto de Pedro. Y piensen ustedes como Pedro por un momento. Y quiero que me digan, ¿tuvo alguna razón lógica y respetable este apóstol para que cuando llegaran a preguntarle que si él era de los seguidores de Jesús, él dijera que no? Piense, ¿tuvo alguna razón válida? A ver, Luis, allá atrás. Ahorita vos no sos Luis, sos el apóstol Pedro. Sos discípulo del Señor. Jesucristo lo tienen encadenado, lo están azotando y es la madrugada. Y cerca de las 2 de la madrugada, tú estás muy cerca de Jesús, pero estás oculto, y se te acerca alguien y te dice, vos sos seguidor, vos andabas con él. Tú lo niegas, dijiste que no. Y ahora te pregunto yo, ¿por qué negaste a Jesús? ¿Por miedo a qué? Por miedo a que lo reportaran. Veamos por este lado. Camisa del Barcelona, verde. ¿Cuál es tu nombre vos? Isaac. Isaac. En este momento vos sos Pedro. Ya negaste una vez a Jesús por miedo, porque te podían atrapar. Y de repente se acerca alguien y te dice, hey, vos hiciste milagros con Jesús. Y tú dices que no. Y comienzas a hacer lo siguiente. Comienzas a hablar como hablan los demás. Ya no hablas como el apóstol. Ya no hablas como el seguidor de Jesús. Ahora hablas como los demás. Y luego de eso te pregunto, Pedro, ¿por qué botaste tu testimonio? Pero si Jesús es tu amigo, Pedro, y Él está ahí porque te ama, ¿por qué lo negás? Es una pregunta muy difícil. Y he tratado de meterlos en el papel de Pedro porque somos buenos para señalar, pero no nos damos muchas veces cuenta que nosotros también negamos a Jesús. También negamos el hecho de querer estar en su casa. También negamos el hecho de querer servirle y ponemos miles de pretextos que son razonables. O yo pregunto, ¿no tenía Pedro derecho a guardar su vida? Y si Pedro hubiera muerto, ¿quién hubiera guiado a la iglesia primitiva? ¿Ah? Y si Pedro hubiera muerto, esos 5,000 personas quizás no se hubieran convertido, de las que habla el libro de Hechos. Es una pregunta muy difícil en realidad. Y Pedro tenía razones suficientes para decir que no era seguidor del Señor. Pero no podemos decir que lo hizo de manera correcta o que fue una decisión correcta. Porque nosotros debemos de defender nuestro evangelio
aún en las peores circunstancias. Vamos a pasar hasta el libro de Nehemías, capítulo 11. Búsquenlo todos en sus Biblias. Nehemías, capítulo 11. Vamos al verso 3. 11:3. Y cuando lo tengan, lo leemos. Ahí donde estamos sentaditos para aprovechar el tiempo. ¿Lo tienen? Amén. Repito, ¿lo tienen? Amén. Bien, leámoslo todos en voz alta. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén, pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión, en sus ciudades, los israelitas, los sacerdotes y levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. Israel, antes de hacer la oración, les cuento, Israel está viviendo un momento de tranquilidad. Los muros están construidos, las casas están comenzando a reedificar, el templo está terminado y podríamos decir que Jerusalén ha llegado al punto de decir que nuevamente es habitable, que reúne las condiciones de vida para que todo el pueblo de Israel habite ahí nuevamente. Pero ustedes ven el verso 3 y se dan cuenta que en el verso 3 dice que unos habitaron, pero que otros habitaron en otra región. Y si ustedes van hasta el verso 25, mi Biblia tiene un título sobre el verso 25, no sé si la de ustedes también, pero la mía dice lugares habitados fuera de Jerusalén. ¿Y por qué les hago mención de esto? Para que ustedes tengan la idea que unos habitaron en Jerusalén y otros no habitaron en Jerusalén. La pregunta es, ¿por qué? Si la ciudad era una ciudad espaciosa, ya no eran los 6 millones de habitantes que tenía el pueblo de Israel antes de partir al cautiverio babilónico. Eran alrededor de 70,000 personas, quizás un poquito más, un poquito menos, las que estaban ahí. Y esa ciudad tiene la capacidad para albergar 150,000 personas. Imagínense ustedes, la mitad tenía la capacidad de habitar un buen espacio. La pregunta es, ¿por qué unos decidieron estar en Jerusalén y otros optaron por quedarse en sus posesiones fuera de Jerusalén? Oremos. Señor, gracias porque nos permites aprender de tu palabra. Ahora rogamos, Señor, que sea tu Espíritu el que hable al corazón de cada uno de estos jóvenes y el mío, Señor. Que podamos ser edificados, que podamos ser alimentados, que en cada letra de la escritura del libro de Nehemías podamos encontrar refugio, podamos encontrar consuelo, podamos encontrar edificación para nuestros espíritus, para nuestra mente, para nuestro cuerpo, y poder tener un verdadero cambio, Señor, delante de ti. Poder salir por esa puerta y comenzar a proclamar tu palabra con nuestro testimonio. Señor, por favor, obra en nosotros. Y obra también, Señor, en aquellos que están aquí que no te conocen, que nunca han entregado su vida a pesar de que tengan años de congregarse con nosotros, o quizás lo hacen por primera vez. Gracias, Señor, en tu nombre oramos, amén. Bien, les explico lo que estaba pasando, pero se los voy a explicar leyendo los primeros 2 versos. Leímos el verso 3, ahora vayan hasta el verso 1 rápidamente. Dice, habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén. Note que dice que fueron los jefes del pueblo los que habitaron en Jerusalén. Mas el resto del pueblo echó suertes, ¿para qué? Para traer 1 de cada 10 para que morasen en Jerusalén. Hagamos una pausa.
Los jefes de las familias, supongamos que acá son 1, 2, 3, 4, 5, 6 familias. De aquí es Christopher, de aquí es Vini que está ahí atrás, de este lado es Álvaro, de este lado es Tito, y así de estos lados. Aquí Mauricio, y por este lado pues alguien más es el jefe. Solo los jefes de las familias deciden entrar a Jerusalén y vivir en Jerusalén. Luego, de los que quedaron ahí, comenzaron a echar suertes. Y de cada 10, es decir, que si aquí habían 30, por decir algo, iban a ser 3 los que iban a entrar a morar en Jerusalén. En aquel entonces, solo se contaban las cabezas de sexo masculino. Es decir, que no es que solo habían 30, sino que posiblemente habían más personas. Pero de los 30 hombres, se seleccionaba por cada 10 uno para que él y su familia entraran a morar en Jerusalén. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no querían entrar? ¿Por qué no querían vivir en Jerusalén? Si era mucho más seguro. Y debo de hacer preguntas, Harold, ¿por qué crees que no querían vivir en Jerusalén? ¿Por qué insistían en quedarse afuera si los muros ya están terminados? Ahora tú eres un jefe de familia. Y yo te pregunto, como jefe de familia, tú estás dispuesto a entrar, pero a la par tenés a Rafa, y Rafa no quiere. ¿Por qué lo vas a obligar a entrar? ¿Por qué Rafa no quiere quedarse afuera? Pero ¿por qué él no quiere vivir dentro de Jerusalén? Es la pregunta. Yo sé que tú lo estás haciendo. La Biblia dice que los jefes hicieron eso, echaron suertes para que vivieran dentro de Jerusalén. Pero ¿por qué Rafa no quiere? ¿Qué razones tendrá Rafa? Rafa tiene pena de hablar conmigo. En este momento yo soy Nehemías. Y yo te pregunto a ti, ¿por qué Rafa no lo quiere hacer? Por rebelde, dice. Veamos de este lado, Mauri. Ahora vos sos el jefe de acá y Pablo y su hermano no quieren entrar a morar en Jerusalén. Y vos sí, porque tú eres el jefe de esa familia. Pero tú los has seleccionado a ellos dos. La suerte cayó sobre ellos dos. La pregunta es, Mauri, yo veo que ellos no quieren vivir aquí en Jerusalén porque quieren quedarse afuera. ¿Qué razones tendrían ellos? Imagínate algo. Dice, bien dicho, Mauri. Dice Mauri y también acá Harold. Harold dijo que rebelde. Siempre hay gente rebelde en todos los lugares. Gente que usted le dice, mira, sentate aquí. Y están todas las sillas y usted le dice, sentate aquí. Se sienta en la de la par. Simplemente porque quiso hacerlo, no tenía ninguna razón. La silla era la misma, incluso en la que lo sentamos estaba debajo del ventilador, pero no lo quiso hacer, se sentó en la de a la par. Le dijimos a las 4 en la reunión, vino a las 4:30, no hace nada el sábado. ¿Por qué venís a esta hora? No pude venir a las 4. Y ahora tenemos posiciones como la que dice Mauricio, no quieren dejar sus posiciones. Es decir, que había gente en Jerusalén que antes, cuando regresan del cautiverio babilónico, se ubican en sus ciudades donde estaban antes, fuera de la ciudad. Comienzan a construir sus casas, comienzan a construir sus negocios, se levantan nuevamente. La economía se vuelve, podemos decir, a restablecer. Y ellos no quieren dejar sus negocios, porque irse a vivir a Jerusalén implica pasar el negocio de afuera a un negocio en otro lugar. ¿Quiénes acá tienen algún tipo de negocio? Levanten la mano si hay alguien acá que tiene algún tipo de negocio. Nadie. Bueno, sus papás tienen tiendas o algo, o algún amigo, ¿ya? Entonces, ustedes saben que mover la tienda de un lugar a otro es un tremendo lío. ¿Por qué? Pierden la clientela. ¿Qué me garantiza a mí que si estoy en este lado y me llevo la tienda de aquí donde vienen todos ustedes y me la llevo para allá afuera, 3 cuadras abajo de la iglesia, voy a tener la misma afluencia de clientes? Nada me lo asegura. Otra cosa, tenían que mudar todas sus pertenencias hacia dentro de Jerusalén. Y quizás en Jerusalén la casa no iba a estar terminada. Ellos tenían que edificar nuevamente sus casas. Entonces, esta gente tenía conveniencias
por las cuales no querían vivir en Jerusalén. Ahora quiero preguntarles algo. Era una gran bendición tener una casa con una fortaleza. Era una gran bendición estar cerca del templo. A veces nosotros decimos que viviera 5 minutos de la iglesia, bien chivo, me levantara a las 7:30, me bañara y cabal estuviera a la hora del culto. Me sería más fácil servir. Pero no es así, vivimos lejos. Entonces, pero esta gente tenía la posibilidad de vivir cerca del templo. ¿Por qué no lo querían hacer? Sigamos leyendo. Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Número 2. Y bendijo el pueblo. ¿A quiénes? A todos los varones. Lean eso en voz alta. Bendicieron a todos los varones que voluntariamente decidieron habitar en Jerusalén. Bien, quiero que me pasen las fotos. Quiero contarles algo. Ser judío nunca ha sido algo así como garantía de vida. Ser judío nunca ha sido algo así como que bien chivo, ¿verdad? Que, yo soy judío. Porque los judíos, desde los tiempos antiguos, han sufrido persecución. Y noten ahí esas barracas, despacio. Esa gente fue la que se llevaron los nazis. Pasala. Ahí pueden ver niños judíos después de experimentos químicos. Pasala. Ahí pueden ver un niño que está a punto de ser ejecutado por personas adultas. Yo les pregunto, si ustedes fueran judíos, gracias. Si ustedes fueran judíos, ustedes proclamaran, si saben que los van a matar, que son judíos. Y nos volvemos al mismo punto de Pedro. Es que miren, esto era lo que le pasaba al pueblo de Israel en ese entonces. Venían de un cautiverio de 70 años. Les había costado casi 100 años regresar a su casa. Y ahora que estaban en sus ciudades tranquilos, ¿qué iba a pasar si de repente volvían a ver a ellos dentro de Jerusalén? Lo que decían las otras naciones, vimos a Tobías y a Sanbalat que decían, ellos se están levantando para ser un pueblo fuerte y atentar contra los reyes de aquel entonces. Ellos tenían miedo que los mataran, tenían miedo que les cerraran sus negocios, tenían miedo de que no quisieran hacer comercio con ellos, que los negocios que estaban afuera de la ciudad, la gente no quisiera hacer negocio con ellos. Otra cosa importante, ustedes leyeron en el verso 1 que dice ciudad santa. Ellos no querían apartarse en realidad de las cosas que tenían que ver con otras culturas. En la semana pasada vimos que ellos pidieron perdón, que confesaron sus pecados, que hicieron un pacto, pero en realidad, instantes después, ellos le demuestran a Dios que no era así, no tenían sus convicciones firmes. Ellos no estaban dispuestos a ceder, no estaban dispuestos a perder. Y les voy a decir algo, jóvenes, para ganar con Dios tenemos que perder. Ellos no estaban dispuestos a eso. Fueron obligados. Imagínense, Nehemías le dice a los jefes de la ciudad, echemos suertes y al que le caiga se tiene que vivir. Eso sí, los que se fueron solitos fueron bendecidos. Es que Dios siempre bendice al que hace las cosas con obediencia. De repente tenían que dejar sus casas, pero ¿cómo lo hicieron? Adentro de la ciudad fueron bendecidos. Y pasa algo muy bonito, muy hermoso. Y es que en medio de toda esta turbación, de incertidumbre de vivir en una ciudad poco habitada, de dejar los negocios, de volver a edificar las casas, de volver a poblar, Nehemías es tocado por el Espíritu Santo
y se acuerda que había habido un decreto para que ciertas personas que estaban ahí, que era obligación de ellos habitar, se levantaran e hicieran algo por aquellos que estaban en desconsuelo. Miren el verso 17, léanlo conmigo. Ahí sigan ustedes la lectura. Y Matanaías, hijo de Micaía, hijo de Zabdi, hijo de Asaf. Este Asaf era el amigo de David, el mismo compositor de muchos de los salmos que estamos estudiando los miércoles y los jueves. Y hoy con el pastor es el que menciona acá. Por eso dice el principal, el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración. Pausa. Está dando un listado a partir del verso 4 del capítulo 11 de personas que se fueron a habitar voluntariamente a la ciudad de Jerusalén. Dentro de ellos hace la mención de esta familia de Asaf. Y le repito, miren lo que hacían ellos. El principal, el que empezaba, ¿qué dice? Las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración. Vean el verso 22. Verso 22. Y el jefe de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, hijo de Asabías, hijo de Matanaías, hijo de Micaía, hijo de los hijos de Asaf, cantores sobre la obra de la casa de Dios. Y vuelve a mencionar parte de la genealogía de Asaf en medio de estos momentos de turbación. Y ya mencionan otra cosa que ellos hacían. Ellos cantaban en la obra. Es decir, que ellos estaban construyendo, había gente edificando las casas. Y ellos hacían algo, cantaban alabanzas a Dios. Miren el verso 23. Porque había mandamiento del rey acerca de ellos y distribución para los cantores para cada día. Es decir, que en medio de aquella turbación de no saber si Jerusalén se iba a volver a ser la misma ciudad que era antes, había día designado para cada uno de los cantores. Piensen ustedes como los judíos por un momento antes de hacer la aplicación. Si ustedes están afligidos, ¿qué es lo que hacen? Tratar de ponerse alegres. Si ustedes están tristes, también tratan de ponerse alegres. Y si ustedes están alegres, quieren estar más alegres. Una de las mejores formas de cambiar nuestro estado de ánimo es la música. Y más si la música edifica nuestro espíritu, porque nos mueve a una relación con Dios. Muchachos, quiero ponerles un video de un joven en Ecuador que fue invitado a uno de los mejores programas de ese país para músicos. Y este joven no fue a cantar, música secular. Vean. ¿Cómo te llamas? Me llamo Cristian Castro. ¡Oh! Tenemos a otro buen cantante. Ok. ¿Qué es lo que nos vas a presentar? Bueno, la canción que les voy a cantar se llama Al que está sentado en el trono, es de Marcos Brunet. Quiero Ponele pausa y lo adelantas hasta el momento donde es entrevistado por ellos, en lo que yo sigo y yo te aviso cuando lo pongas. Lo que Israel hace asemeja mucho a lo que nosotros hacemos y a lo que este joven hace ahí. Hay muchos de ustedes que no quieren vivir una vida cristiana
Porque tienen muchas conveniencias en el mundo que no les permite dejar al mundo y tener una vida cristiana. Hay muchos de ustedes que no quieren servir los domingos porque quieren ir a jugar al fútbol. Hay muchos de ustedes que no quieren bautizarse porque saben que vienen con sus amigos y sus amigos les van a criticar porque ellos no son cristianos y ellos no quieren que usted sea cristiano. Hay muchos de ustedes que en sus colegios, en sus universidades, en sus trabajos, ustedes no proclaman la palabra de Dios y se esconden como lo hizo Pedro porque tienen miedo a ser excluidos, tienen miedo a ya no ser parte de algo. Tienen miedo que su jefe les pueda decir, vete por esa puerta. Y por eso traigo a colación el testimonio de Kenneth. Porque aunque su jefe le pregunte, ¿y qué vas a hacer a la iglesia? Kenneth sigue diciéndole, llámeme a cualquier hora del día, pero no moleste el domingo, porque el domingo es del Señor. Ahora pregúntese usted, ¿está defendiendo usted los valores cristianos? ¿Está proclamando usted de verdad la palabra de Dios? ¿Está diciendo de verdad usted es cristiano? Incluso, pregúntese, ¿por qué hay ciertos familiares que usted tiene, porque hay primos, que usted no los trae a la iglesia? Yo sé que usted en su mente está pensando y usted dice, no hombre, si es que no quiere nada con Dios. Y yo no quiero, pues sí, que mi abuela, mi tía estén enemistados conmigo, que mis papás que viven en mi casa estén enemistados conmigo. Eso era lo que quería el pueblo de Jerusalén. El pueblo de Jerusalén no quería vivir en esa ciudad porque sabía que vivir en esa ciudad era vivir apartados para Dios. Jóvenes, hoy ustedes tienen que tomar una decisión y tienen que salir por esa puerta y decidir si van a habitar en la presencia de Dios o van a habitar fuera de la presencia de Dios. Si usted decide habitar en la presencia de Dios, usted tiene que saber que tiene que vivir una vida apartada para el Señor. Y le dije que para ganar con Dios tenemos que perder. Pero usted también puede decidir esta mañana salir por esa puerta y no servir. Salir por esa puerta sin aceptar al Señor como su Salvador. Usted puede salir por esa puerta sin bautizarse el próximo domingo. Usted puede hacerlo. Pero déjeme decirle algo, no va a recibir las bendiciones que reciben aquellos que deciden habitar en la presencia de Dios. En Corintios capítulo 6 dice que aquellos que hemos recibido a Jesús somos templo y morada del Espíritu Santo. Dios no es estos edificios, no es esta iglesia, ni otra iglesia. Dios está en nuestros corazones. Y si usted decide que Dios esté en su corazón, usted debe de vivir para Dios. Y la mejor manera de vivir para Dios es lo que hace este joven. Pregúntese, ¿cuándo yo le canto a alguien? Cuando usted esté enamorado y va donde su novia, usted le canta, aunque usted no pueda cantar. Y se pone y le graba videos y saca la guitarra y trata de inventar y le manda ahí una grabación. ¿Por qué? Porque usted está enamorado. Número 2, los hijos a los papás, los hijos a las mamás en el día de la madre, en el día del padre, van y le cantan una canción. ¿Por qué? Porque aman a sus papás. 3, los amigos, los hermanos, van y cantan canciones entre ellos, aunque canten mal, y van a los karaoke y todo. ¿Por qué? Porque están entre amigos, porque hay amor. Cuando usted ama de verdad, usted hace lo que hace este joven, usted se vuelve un adorador, usted se vuelve alguien que alaba a Dios. Y mi Biblia dice que en los momentos de turbación, cuando sentimos que somos excluidos porque somos alguien diferente, porque alabamos al Señor, porque nuestra vida no es como los demás, Nehemías hizo algo, puso cantores, ellos comenzaron a ministrar. Quiero que vean en lo que termina eso. Dale. Hay algo en tu voz que la hace única, ¿verdad? Es ese como sucio que tiene, que como es como roquita. Eso le da a tu voz su propia personalidad, lo cual es bueno en un artista. Adelántalo más. El artista tiene que ser único, pero hay cosas que
que sí son un poquito como disperses, no es una interpretación simple, no, increciendo. No puedes siempre como que subes, bajas. El final estuvo bien, pero... Dale más, casi al final está lo que quiero mostrar. Dale para atrás, ahora para atrás. Más. 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 Ahí. Quiero que vean eso. Fíjense. Lo que ella le pregunta. Mi voto para ti es no. Retroceder, lo que no logramos ver, lo que... ¿Siempre vas a cantar una canción cristiana? Mi pregunta para ti es, y esto depende de mi voto, si yo te veo de nuevo, ¿tú vas a volver a cantar una canción cristiana o vas a volver o puedes cantar una canción secular? Cristiana. Siempre vas a cantar música cristiana. Ya. Ahí. El primer voto que él iba a recibir dependía si él decidía cantar una canción cristiana otra vez que estuviera ante las demás personas. Y ella le dijo claramente que de eso dependía su voto. Él ni siquiera sabía si los demás iban a votar por él. Pero ese joven le dijo que sí. Ella votó en contra de él porque saliera. Pero ustedes pueden buscar el video y se van a dar cuenta que los demás, aunque no sean cristianos, por la posición de él de defender su cristianismo con una alabanza, deciden darle el voto y él se queda en ese programa. Ahora mi pregunta es con ustedes y conmigo. Balta, ni siquiera me puedo todas las alabanzas. Voy por la calle y me da pena cantarle al Señor. Me da pena decir que soy cristiano. Cuando uno ama a alguien, uno lo refleja a través de la música, a través del canto. Así que pregúntense ustedes, ¿por qué cuando están delante de Dios no le cantan con amor? ¿Será que en realidad aman a Dios? Porque si usted no puede cumplir algo tan sencillo como cantarle a Dios, significa que usted va a tomar la misma posición que Pedro, va a tomar la misma posición que los judíos, de rechazar a Jesús, de negarlo y de no querer habitar en la casa de Dios. Debo de terminar el estudio con el siguiente llamado. El primer llamado es porque sé que algunos esta mañana van a tomar una decisión. Saben que son cristianos, están ahí y dicen: a partir de ahora mi corazón va a ser para amar a Dios y me voy a volver un adorador de Dios. Y esa es la mejor actitud que puedes tomar. Van a haber otros que van a mostrar simpleza y van a decir: yo así estoy bien, estoy cómodo y me voy a quedar de brazos cruzados. No se van a involucrar, no van a querer bautizarse, no van a querer servir. Es más, están tan molestos por lo que estoy predicando que ya decidieron no volver a entrar a este culto ni una vez más, porque lo fastidiamos con lo mismo todo el tiempo. Pero no soy yo, es la palabra de Dios. En buena hora sigan creciendo, porque el Señor los va a llamar en algún momento. Pero el tercer llamado es el que me preocupa, porque sé que hay muchos acá que están sin Cristo. Y los que están sin Cristo me recuerdan a aquel ladrón que estaba al lado de Jesús con su compañero de andanzas en medio de Jesucristo, y uno le injuriaba y le decía: si verdaderamente tú eres el Cristo, bájate de esa cruz y salvarnos a nosotros. El otro malhechor del otro lado le dijo: mira, cállate, porque nosotros somos malos, pero este no ha hecho nada. Él es el Hijo de Dios. El que había corregido al otro malhechor le dijo: Señor, por favor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo:
de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La misma oportunidad tuvieron los dos. La misma oportunidad de decisión tuvieron los dos. Pero uno decidió habitar para siempre en la presencia de Dios. Uno sabía que el único alivio para su sufrimiento, que era duro sufrimiento estar en la cruz, era entregarse en brazos de aquel que estaba muriendo por ellos y que murió por ustedes y murió por mí. El otro simplemente decidió no hacerlo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, uno está en el cielo, a la diestra de Jesús, Él se lo prometió. El otro, ustedes saben dónde está. Así que la pregunta es para ustedes. Tienen 3 ejemplos. Pedro negó a Jesús, pero decidió renovar su vida y comenzar a proclamar, a alabar a Dios con sus hechos. El pueblo de Jerusalén, unos decidieron vivir afuera, otros decidieron vivir adentro. Los que vivieron adentro fueron bendecidos. Y tercero, el malhechor. Uno decidió reconocer a Jesús como su Salvador, el otro no lo hizo. Uno fue al cielo, el otro está en el infierno. La pregunta es para nosotros: ¿qué vamos a decidir hoy? ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿O vivimos para Dios o vivimos para el mundo? De lo que nosotros decidamos van a depender nuestro futuro y nuestras bendiciones. Oremos. Señor, gracias porque